Muy buenos días y bienvenidos una semana más, lunes 12 de mayo ya, lunes 12 de mayo de 2025. Empezamos a entrar en fechas interesantes, digo, bueno, bienvenidos a todo esto, vamos por orden, que luego me decía ya mi madre cuando era pequeño y después muchos amigos, familiares, parientes y allegados me han dicho, te va a veces la cabeza incluso más rápida que la lengua. Y miren que yo soy, en fin, perfectamente capaz de imprimirle ritmo al discurso, ¿no? Pero la cabeza incluso nos va más rápida. Primero, buenos días, bienvenidos a las emisiones de Periodista Digital. Arrancamos este lunes, 12 de mayo, con nuestro primer formato, que siempre es a las 9 en punto de la mañana, Generación Euro, el formato económico de esta casa. Después a las 10 tendremos la retaguardia y luego ya pues el resto de espacios, 24/7, con el gran Alfonso Rojo, siempre con invitados del máximo interés, después de comer la burbuja, con Josué Cárdenas, la segunda dosis, y luego pues también nuestros espacios semanales sobre geopolítica, sobre las cosas del comer, con mi querido César Sinde, el excepcional César Sinde, y toda la programación que conforma este canal. No, quería hacer simplemente un pequeño guiño. Hoy es 12 de mayo, y para mí el 12 de mayo, ya estas fechas que se aproximan ya al ecuador del mes de las flores, del mes de mayo, pues son particularmente interesantes. ¿Por qué? Pues porque pasado mañana es mi cumpleaños, las cosas como son. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Si quieren ustedes enviar bombones a Periodista Digital, si queréis enviar bombones, o una rosa, un libro, lo que queráis, o simplemente una nota de felicitación, felices 55, que son los que me caen, pues lo podéis ir haciendo. Os voy a dar la turra solamente 2 días, ya después de mi cumpleaños, el jueves, que es San Isidro, ya abandonamos la conversación. Pero además, fíjate, Pecker, qué número tan redondo, macho, 55, qué bonito. Carlos Pecker, que tiene un par de años más que yo, o 3 más o menos, pues ya pasó esa cifra mágica. Aquí somos cada vez más aficionados a la numerología. Bueno, vamos al lío, vamos de los números a la economía y a la tecnología. Seguimos todavía impactados con los ecos de la elección del nuevo Papa. Ya está dicho todo prácticamente. Además, yo esto lo estoy dejando grabado el viernes, y ya durante el fin de semana, porque a vuestros efectos estáis recuperando ya este enlace el lunes 12 de mayo, pues habréis leído durante el fin de semana crónicas, informaciones, perfiles, semblanzas, augurios, ¿no? Habrá gente que ya se haya dedicado durante todo el fin de semana a desentrañar las entrañas, valga la redundancia, del bicho que prefiráis, de cualquier ave, como hacían ya los antiguos romanos, o los arúspices, o otros a lo mejor han preferido consultar con algún oráculo, y ya por supuesto tendrán muy claro y habrán firmado sesudos e intrépidos análisis periodísticos acerca de qué va a hacer el nuevo Papa, de qué va a hacer León XIV, de qué va a hacer el señor Prevost, norteamericano de nacimiento, de Chicago, y peruano también, su doble nacionalidad desde el 2015, puesto que había ejercido su labor pastoral nada más y nada menos que durante casi 4 décadas en ese maravilloso país amigo y hermano que es Perú. Agustino, lo cual a mí ya os expliqué el viernes en la retaguardia, que me produce una especial satisfacción, porque es una orden muy querida para mí. No en vano me pasé 12 años con los agustinos, pues fijaos, y además te preparaban, claro, cuando en España había una educación digna de tal nombre. Llegabas a lo que entonces se llamaba la selectividad, pues con una preparación fuera de serie. Sin desmerecer otros colegios extraordinarios que hay en Madrid, ¿no? Como el Pilar, Santa María del Pilar, por razones que no vienen al caso personales, para mí es el Pilar, y luego también el colegio de Nuestra Señora del Pilar, de la calle Castelló, emblemáticos centros. Está también el Claret, yo tenía buenos amigos en el Claret, y otros centros educativos muy prestigiosos, pero la cremita de aquellos tiempos, y sigue siendo así, supongo que sigue siendo así, me consta que sigue siendo así, pues eran mi colegio de siempre, que era el Colegio Valdeluz, los agustinos de Padre Damián, el Buen Consejo, que está al final de Reina Victoria, y por supuesto los agustinos del Escorial. Salían los chavales y las chavalas con una preparación fuera de serie. Por tanto, digo, los agustinos, todos mis respetos y mis simpatías para el resto de órdenes, los jesuitas y tal, ¿no? En ICADE, donde estuvimos a punto de acabar antes de que el periodismo pues frustrara los planes de todos los que querían que estudiáramos
cosa distinta, que podríamos haberlo hecho, de la que finalmente decidimos escoger. Mucha suerte al nuevo Papa, que tiene retos muy, muy, muy importantes, no siendo el menor de ellos, y como ya hemos hablado de otros doctrinalmente, desde el punto de vista doctrinal, hoy voy a charlar unos minutos con Ignacio Vasco de esto y también de lo que él quiera. No es el menor de los retos el de poner orden en las finanzas vaticanas. Don Ignacio Vasco, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues muy bien. He hecho una exégesis un poco larga, me he puesto abuelo cebolleta. Es que estoy ya un poco sobrecogido porque me van a caer 55 dentro de unos días, Ignacio. Sí, Y sí, estás hecho un chaval. que nos quiten lo... Bueno, no me encuentro mal, las cosas como son. Pecker se ríe, pues ya te digo, Pecker tiene un par de ellos más que yo, o tres, pero Pecker es otro fenómeno de la naturaleza que se mantiene bien, es un tío deportista y es verdad, dicen, hombre, al final la edad está en el DNI, pero también está un poco en la cabeza y en la actitud, y sobre todo que nos quiten lo bailado. Oye, bueno, ya se ha dicho todo del Papa, pero dame tu impresión personal. Empezamos por ahí, Ignacio. Bueno, lo primero te agradezco mucho la referencia desde los agustinos al Colegio Nuestra Señora del Pilar, mi alma mater y donde yo he estudiado, y un sitio magnífico y donde tengo magníficos amigos y donde tengo constancia de que se sigue trabajando estupendamente. Muy duro. Pues mi primera impresión fue emocionada, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Oye, que casi se me cae la lágrima, ¿eh? Sí, no, El a mí jueves se me cayó, pasado. lo tengo que confesar, lo tengo que confesar. Iba con mi hija en el coche porque coincidieron las horas, ¿no? Iba Sí, escuchando la radio, las seis y que 10, sí. también, sí, sí, iba escuchando la radio bueno, a mí me generó emoción y tuve una primera buena impresión. Luego ya tienes que leer, tienes que ver, tienes que informarte de quién es este señor, pero lo primero que me ha llamado poderosamente la atención es que no estuviera en ninguna de las quinielas o de las quinielas más comunes y de las que los expertos hablaban, siendo el jefe en la elección de los obispos. Y además, algún comentario he escuchado de alguna fuente que le doy fidelidad, que tiene que ver con que sí tenía algún tipo de roce profesional, en la selección de estos obispos con que no se cortaba un pelo si a Francisco le tenía que decir A o B si consideraba que un obispo era más o menos, estaba más o menos preparado para asumir sus responsabilidades. Entonces, es una persona que viene desde abajo, ha sido misionero, conoce la curia, Ah. es políglota de verdad, es ciudadano del mundo, porque es estadounidense, pero hijo de inmigrantes, tiene ascendencias de diferentes puntos, su segundo apellido es Martínez. Me parece, como te digo, a mí en esta parte más sentimental y de impresión, a mí me generó una primera buena impresión, que ya sabes que es imposible generar, no se puede generar una primera buena impresión dos No veces, hay, ¿no? no hay una segunda oportunidad para generar una Eso es, primera buena impresión, efectivamente. eso es, eso es, Sí, eso sí. es. Y bueno, no sé, el tiempo nos indicará que hay, nos contará qué ocurre, pero bueno, como creyente y como miembro de la Iglesia, para mí ha sido una emoción, una alegría que la sede vacante haya estado tan poco tiempo. Estuve en una comida con amigos y clientes el, el jueves Ajá. y comenté en la mesa que yo tenía la impresión de que se iba a producir muy rápida la elección. Sí, Y bueno, pues oye, eso se acerté, decía. ¿no? Eso era un pálpito, tampoco tengo ningún elemento de juicio, ¿no? Sí, Pero sí, sí, era un sí. pálpito que me dio y me gustó y la verdad que, bueno, pues oye, vamos a ver cómo se comporta. Me gusta mucho esa vertiente global que tiene, es decir, tiene una base, es matemático, es licenciado en matemáticas, Matemático, sí, sí. es su primera base. Ha estado metido en la comisión, ayudando a los problemas que tuvo Cáritas Internacional. Hay un problema de déficit muy importante, hablando de economía, dentro de la Santa Sede. El principal contribuyente neto que tiene el Vaticano es los Estados Unidos, hablando de países, y se ha venido cayendo parte de esa entrada de dinero que tenía por ahí. Todo tiene, al final, todo, esto lo he comentado muchas veces contigo, Rico,
todo termina teniendo una explicación económica en esta vida que tenemos. Casi todo, porque bueno, en fin... evidentemente, mira, habla de lo sentimental hace unos minutos, ¿no? Claro. Eso es así. Eso es así, pero es verdad, varias cuestiones. Mira, me daba Eric Frattini, que estuvo con nosotros unos minutos. Le escuché. Claro, estuvo en la retaguardia y con Vicente también he charlado mucho, porque se me ha quedado el micro, pero no pasa nada, me lo vuelvo a colocar. Con Vicente Gil también, mi cuate Vicente Gil, director de la Antorcha en OK Diario, pues también he hablado mucho de esta y otras cuestiones. Me daba el dato, Eric, tienen un déficit reconocido al menos de 84 millones de dólares. 84 millones de dólares, habida cuenta de los ingresos tan brutales que tiene, digo, en cantidades ingentes. No conocemos los números, aunque seguramente si bucean ustedes un poco, pues no creo que sean, porque supongo que tendrán la máxima transparencia, por lo menos con carácter público, no creo que sean difíciles de encontrar, ¿no? Pero 84 millones de déficit en un Estado, porque al final Vaticano es un Estado también, con semejante volumen de ingresos, es, digamos, algo difícilmente asumible. Hablabas también de la caída de los ingresos provenientes de los Estados Unidos, que es el mayor contribuyente neto, ¿no?, del Vaticano. Es un dato que quizás no sea muy conocido, me lo daba también el gran Frattini, pero que conviene señalar. Todas las denuncias, no sé si habéis visto Spotlight, hay gente a la que no le gustó porque se sintió ofendida como católico, gente que se sintió muy ofendida como católico. A mí me pareció un peliculón, porque está muy bien hecho. Además, los que llevamos 30 y tantos años ejerciendo este oficio del periodismo, no os lo voy a destrozar, si no lo habéis visto, vedla de verdad, porque narra, pues radica en Boston, que es una diócesis muy importante, la principal de los Estados Unidos, y donde se produjeron pues una miríada de casos de pederastia y de abuso por parte de la Iglesia Católica de la época. Entonces hay unos periodistas muy intrépidos, periodistas de investigación muy aguerridos. Es un poco como muchos años anterior, Todos los hombres del presidente, con Bernstein y Woodward, encarnados magistralmente por Robert Redford y Dustin Hoffman, pero en The Boston Globe. Esto no es el Washington Post, es el Boston Globe, que es el periódico local, y entonces, bueno, ellos empiezan a seguir este tema de los abusos desde el principio, se enfrentan, bueno, con una cantidad de problemas tremenda, con un muro infranqueable que es, con la Iglesia hemos topado, pero a unos niveles bestiales, pero acaban sacando a la luz, bueno, una miríada de casos reales y probados de abusos, obispos, a los que no solamente no se les reprobaba por parte de la Iglesia, sino que lo que se hacía era que se les cambiaba de diócesis y tiramillas cabanillas. Las denuncias, las miles de denuncias que motivaron aquellos casos básicamente establecidos en la década de los 80, motivaron el pago de unas indemnizaciones que no sé cuantificar, no sé si Eric, no creo que tampoco Eric tuviera el dato, pero unas indemnizaciones millonarias o multimillonarias, que han hecho perder también a la Iglesia y las finanzas vaticanos y al IOR, que es el Banco Vaticano, el Instituto de las Obras de Religión, para las Obras de Religión, muchísimo dinero. Operaciones inmobiliarias también, Ignacio, como las que hemos conocido ya en tiempos mucho más recientes, de hace muy pocos años a esta parte, en las que se llegó a haber implicado el número 3 del Vaticano, el Vecchio o Vecchio, lo que motivó su cese, que originaron también unas pérdidas importantes. Supongo que perdón el casticismo por hablar de lo que estamos hablando, pero menudo marrón, esto sobre todo, y luego cuestiones de la política interna del Vaticano, pero menudo marrón para el nuevo Papa, Ignacio, coger ese toro por los cuernos. Sí, es que además tú estás hablando de hechos que han impactado directamente en las finanzas vaticanas en los últimos años, pero es que además la estructura que tiene el Vaticano hoy tiene un déficit básico, un déficit estructural que está cifrado en aproximadamente unos 50 millones de euros. Entonces, tiene que ver con salarios de personal, tiene que ver con costes fijos, tiene que ver con que tiene que realizar recortes en determinadas áreas para poder ajustar esos ingresos, y además en un esquema de caída de ingresos. Al final es un Estado, y como cualquier Estado tiene sus capítulos de gastos, sus capítulos de ingresos. Lo que ocurre es que, bueno, no recauda vía impuestos, recauda vía donaciones. Vía donaciones, el óbolo de San Pedro, otro dato que no sé si es muy conocido. ¿Qué es el óbolo de San Pedro? El óbolo de San Pedro es, para haceroslo fácil y corto, la mitad
del cepillo de los miles, no, las millones de parroquias de todo el mundo revierte directamente en el Vaticano. La otra mitad la controlan y la gestionan y la administran las diócesis locales, las diócesis nacionales, que la reparten entre sus diócesis locales. Pero la mitad del óvulo de San Pedro, del cepillo, de lo que usted da cuando va a misa los domingos, un suponer, o las donaciones que hace su parroquia, va al Vaticano. Eso es un ingreso bestial. El dinero, como todo el mundo sabe, en pura praxis financiera, el dinero no lo puedes tener quieto, el dinero hay que moverlo. Entonces el Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, ha hecho muchísimas inversiones. Hacen muchísimas inversiones, pues no sé, desde fondos de inversión y productos financieros hasta propiedades inmobiliarias. Ayer o anteayer leí el dato que se me ha ido de la cabeza, varios miles de inmuebles y de propiedades inmobiliarias de muchísima envergadura repartidos por todo el mundo, y no siempre esas inversiones, Ignacio, salen bien. Unas veces ganan dinero y otras veces lo pierden, claro. Pero vivimos en un mundo globalizado en el que el Vaticano no iba a estar fuera, y también el Vaticano tiene relaciones con 200 países y hay que mantener una red de denuncios en cada uno de estos países, o equivalentes o pronuncios, etcétera, etcétera. Es decir, al final tiene una estructura estatal, siendo un estado de 40 hectáreas, pero tiene una estructura estatal que es importantísima en el mundo, y ese valor y esa importancia, bueno, que tiene que ver con todas esas donaciones. O sea, al final la iglesia americana es el mayor donante neto desde donde viene más dinero, porque es la más numerosa, pero por la extensión del país. Es decir, habría que ver en porcentaje también cuánto es per cápita, ¿no? Per cristiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de análisis tampoco, dentro de la transparencia que puede existir, pues también hay análisis, ese análisis económico profundo de la Iglesia tampoco está muy a la orden del día. Pero sí que es verdad que y vuelvo un poco al origen, que poner un matemático a la cabeza es importante. Poner a alguien que viene desde esa iglesia a la periferia, como la llamaba Francisco, pero con una connotación desde siendo norteamericano de nacimiento, aunque se ha desarrollado la mayor parte de su actividad pastoral como misionero en Perú, y como obispo también, y como prior de los agustinos. Entonces, al final, tenemos un perfil de una persona muy, muy abierta y que conoce muy bien la curia. Es decir, conoce muy bien cuál es la estructura, porque conoce a fondo, lleva 2 años trabajando en la elección de los obispos y conoce a los obispos del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que este perfil, y con sus primeras y su advocación a la Virgen, su rezo del Ave María también encomendándose a nuestra Madre en la primera Urbi et Orbe, en la primera bendición, yo, vamos, tengo fe en él. Creo que a mí me ha generado una primera buena impresión, y creo que vamos a tener un papa que nos va a sorprender. Es decir, que por mucho que venga desde Francisco, siempre, y tú lo sabes, la iglesia cambia sin cambiar nada. Es decir, la iglesia tiene un cambio muy tranquilo y un cambio sosegado, y en el que vas haciendo encaje de cosas para que las cosas se vayan modificando. Pero también el hecho de que sea un papa joven nos va a llevar a un papado largo. ¿Sí? Todas las previsiones, mira, y lo enlazo un poquito con nuestro tema habitual de la IA, ¿no? Sí. Todo lo que había leído sobre IA y todas las cosas que la inteligencia artificial había previsto sobre el perfil del nuevo papa, ¿Sí? creo que de lo que he leído no se ha cumplido ninguna. Toma. O sea, cero total, no he acertado nada. O sea, hablaban de un ChatGPT, en las previsiones que hicieron un pequeño análisis, hablaban de un concilio largo, hablaban de un papa europeo, hablaban de, o sea, toda la línea argumental que ha habido por inteligencia artificial ha fallado. No olvidemos nunca que la inteligencia artificial lo que hace es que replica las ideas que nosotros le hayamos podido dar y le mete razonamientos sobre ellas, pero no deja de trabajar con las ideas. Entonces, esos modelos con los que ha trabajado la IA que han publicado, me gustaría ver qué modelos ha habido. Bueno, me ha pasado una cosa curiosa esta mañana. Justo nada más nombrar al Papa, le pregunté por la biografía de León 14. 14. Sí. O 14avo, como dice algún insigne. 14avo, como diría el figura, como diría Pedro Sánchez. Bien, bueno, pues 14º o 14. Me dijo que el último papa era León XIII.
Entonces, eso fue ChatGPT en directo y al poco de producirse la elección, ¿no? Ya le dije a ChatGPT que, por favor, mirara un poco la prensa internacional para documentarse. Que se documente ChatGPT. Y y se documentó, ¿eh? Y me dio una ficha completa y tal, y ahí es donde por primera vez leí que era matemático, que se había comentado que era doctor en Derecho Canónico, pero es que además es doctor en Derecho Canónico, matemático y filósofo de la religión, ¿sabes? O sea que tiene una triple vertiente, una mente muy abierta para poder ser capaz de llevar esto adelante, y tiene capacidad decisoria. Es decir, haber estado al frente de la elección de los obispos en los últimos años con Francisco es que es una persona que conoce la cura y que tiene capacidad decisoria. Por lo tanto, bueno, veamos cómo actúa, veamos cómo está y valorémoslo dentro de unos meses, ¿no? A los 100 días, como se hace a los políticos ahora. Así Pero, es. Vamos. Así es, que le dejen respirar tanto los progres de la izquierda y de la extrema izquierda y tal, como algunos, que no se me ofenda a nadie, digamos, con una beta en exceso integrista, que ya también le están, digo, los progres de extrema izquierda pensando, ¡ah, ha ganado otro de los nuestros y tal! Estoy levantando el derecho, creo que ellos levantan el izquierdo. O algunos trufados ya de un integrismo que yo creo que tampoco es propio de estos tiempos, demonizándole y casi insultándole desde el primer día, diciendo que va a ser un Francisco bis y que este es otro Papa woke y no sé qué más estupideces he leído. Yo creo que lo más cristiano, pero lo más prudente también sería dejarle actuar. No sé si 100 días o el tiempo necesario, meses, porque menudos retos va a tener por delante este hombre, que al final el Papa es hombre. Menudos retos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, y creo que espero que el Espíritu Santo haya iluminado a los cardenales en la elección de este Papa. Me llamó la atención su emoción, su punto de emoción. Ahí lo tenemos, querido, fíjate, ese vídeo donde se le ve que está al borde casi de las lágrimas, sí. Y luego, después de este plano, hay un contraplano frontal que yo no sale ya en el extracto del vídeo, que he seleccionado y que me están metiendo Izan, Omar y Pecker desde control, donde varias veces traga saliva. Fijaos en el corto del cuello, durante los minutos, que no sé si son 2 o 3 minutos, que está saludando, hasta que empieza ya a hablar y a dirigirse a todos los fieles congregados en la plaza de San Pedro, que le ves que está emocionado, está sobrecogido, claro. Pues eso habla de su humanidad, ¿no? De su humanidad. Y eso lo engrandece aún más, ¿no? Así es. Bueno, así es. Veremos, pues amigo Rico. Ya parlarem, como dicen los catalanes. Ya parlarem, volveremos en la siguiente intervención, la semana que viene, a retomar nuestros asuntos que tienen que ver mucho con la inteligencia artificial y también con el dinero digital. Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, ya comentaré contigo, ya prepararemos algo para la semana que viene. Hay un podcast por ahí muy bueno de nuestro amigo Omar Vidal acerca de más datos sobre el euro digital y la caducidad del mismo y la programación continua, ¿no?, del segmento de duración de la vigencia del dinero digital. Hay muchas cuestiones también que podíamos volver a tocar, y de inteligencia artificial sin ninguna duda, porque cada día, no cada semana, cada día surgen novedades que Ignacio Vasco, que es uno de nuestros mayores especialistas, pues va recogiendo puntualmente y que sin duda deben de ser del máximo interés, y que retomaremos nuestra senda habitual, como bien dices, la semana que viene. Cuídate mucho, Ignacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Un abrazo grande, buen día, Ignacio Vasco. No os vayáis. En unos minutos, La Retaguardia.